En Belice, hay pueblos donde los rituales ancestrales aún dictan el ritmo de la vida cotidiana. En algunas comunidades garífunas, los espíritus de los ancestros no solo se veneran, se invocan. En ceremonias llamadas dugu, las personas entran en trance, cantan y bailan durante horas para que los muertos hablen a través de los vivos. En otros rincones del país, la medicina tradicional incluye desde baños de hierbas hasta el uso de sapos como parte de rituales de limpieza espiritual. ¿Qué tanto sabes realmente de Belice? Quédate hasta el final y te mostraremos un Belice que probablemente no sabías que existía. Desde lo alto, Belice se extiende como un tapiz de verde esmeralda salpicado por ríos turquesa y ruinas mayas cubiertas por la selva. Este pequeño país centroamericano es un cruce de mundos. Influencias caribeñas, africanas, indígenas y europeas coexisten en una mezcla vibrante y a veces desconcertante. Aquí, la selva susurra secretos antiguos y las aldeas conservan prácticas que parecen sacadas de otra era. Los mayas modernos aún rinden culto a sus dioses en cuevas subterráneas, lugares considerados portales al inframundo. Hay quienes afirman haber visto duendes llamados tataduende, pequeños seres sin pulgares que castigan a los que dañan la naturaleza. Otros aseguran que las brujas del norte, llamadas Obea Women, todavía lanzan hechizos y maldiciones en la penumbra. Belice no es solo un paraíso natural con playas de ensueño y arrecifes multicolores. Es también un país de misterios vivos, de creencias poderosas y de costumbres que desafían lo que entendemos como normal. ¿Estás listo para descubrirlo? A continuación, vamos a mostrarte varias curiosidades sorprendentes sobre Belice. Después hablaremos de su variada y exótica gastronomía. Y luego nos sumergiremos en sus rituales más impactantes y tradiciones místicas. Todo culminará en uno de los fenómenos más inquietantes del país: los cultos espirituales que aún sobreviven en lo profundo de la selva. Pero lo que pocos saben es que este paraíso tropical, con sus cayos y arrecifes, es también un terreno marcado por la conexión profunda entre el hombre y lo invisible. En los pueblos mayas, las cuevas son consideradas puertas al inframundo. Muchas de ellas, como la famosa Actun Tunichil Muknal, esconden restos humanos y ofrendas, vestigios de sacrificios realizados hace siglos y que algunos aseguran que aún continúan en secreto. En ciertas aldeas del sur, se practican rituales de curación con ayuda de chamanes que invocan espíritus de la selva. Se usan plantas sagradas, humo, cantos antiguos. Algunos aseguran haber sentido la presencia de entidades mientras participaban en estos rituales. Y si caminas por las calles de ciertos pueblos garífunas, podrías escuchar los tambores del dugu resonando hasta el amanecer mientras los participantes entran en trance para comunicarse con los muertos. Este es un país donde la tradición y lo místico se funden en el día a día. Aunque a simple vista Belice parezca un destino de postal, su verdadera riqueza está en sus raíces, sus creencias y en su conexión con fuerzas que muchos han olvidado. ¿Estás listo para entrar en un mundo donde la selva habla, los espíritus caminan y lo imposible es cotidiano? En el corazón de la selva de Belice existen criaturas que han aprendido a sobrevivir en uno de los ecosistemas más densos y exigentes del planeta. A diferencia de los animales de sabana que dependen de grandes espacios abiertos, muchos de los habitantes de esta jungla han desarrollado adaptaciones asombrosas. El jaguar, por ejemplo, uno de los depredadores más elusivos del mundo, ha aprendido a cazar en silencio absoluto entre la vegetación espesa. Sus patas acolchadas le permiten moverse sin hacer ruido, acechando a sus presas en total sigilo. Pero no es el único. Algunos anfibios beliceños han desarrollado la capacidad de cambiar de color para confundirse entre las hojas húmedas, mientras que insectos como el escarabajo tortuga tienen caparazones tan brillantes que parecen joyas vivas, confundiendo a sus depredadores con destellos de luz. Y lo más fascinante, algunas especies de murciélagos que habitan en las cuevas de Belice se han adaptado a vivir en total oscuridad, utilizando una ecolocalización tan precisa que pueden volar entre miles de estalactitas sin tocar una sola. En la costa este del país, entre manglares densos y aguas turquesas, se encuentra uno de los lugares más misteriosos del Caribe, el Gran Agujero Azul, un sumidero submarino gigante de más de 300 metros de ancho y 125 metros de profundidad
que parece un ojo oscuro en medio del océano. Este lugar ha sido escenario de múltiples expediciones científicas, incluyendo una dirigida por Jacques Cousteau, y es hogar de tiburones nodriza, corales fósiles y pasajes submarinos que pocos humanos han explorado. Pero el agujero azul es más que una maravilla geológica. Para muchas comunidades locales es también un sitio cargado de leyendas. Algunos creen que es una puerta al inframundo maya, otros aseguran haber sentido presencias mientras buceaban en sus profundidades, describiendo una sensación inexplicable de ser observados. Y así como en Namibia los naufragios y esqueletos dan nombre a la costa de los esqueletos, en Belice existe también un litoral cargado de historia y misterio, los cayos de Tornefe y Lighthouse Reef. Aquí, los restos de barcos coloniales se oxidan bajo el agua, testigos de siglos de comercio, piratería y conflictos. Muchos de estos navíos jamás fueron documentados oficialmente, y los pescadores locales aún cuentan historias sobre barcos fantasmas que aparecen entre la niebla matutina. Pero incluso en estos rincones olvidados por el tiempo, la vida prospera. Los arrecifes de Belice albergan más de 500 especies de peces, tortugas en peligro de extinción y corales que brillan con tonos fluorescentes cuando cae el sol. Es un ecosistema vibrante que lucha por mantenerse vivo en un mundo cada vez más amenazado por el cambio climático. Y si hablamos de tesoros arqueológicos, Belice guarda uno de los patrimonios más impactantes del mundo maya. La antigua ciudad de Caracol, escondida entre la selva, fue en su época más poderosa que la misma Tikal. Allí se alzan templos gigantescos como el Kahana, la estructura del cielo, que aún hoy es el edificio más alto del país. En sus muros se han encontrado inscripciones que revelan alianzas, traiciones y rituales que incluyen sacrificios humanos a los dioses del inframundo. Otro de los grandes enigmas de Belice son las llamadas cuevas ceremoniales, como Barton Creek o Actun Tunichil Muknal. Estos lugares sagrados eran considerados por los mayas como portales entre el mundo físico y el espiritual. Dentro se han hallado esqueletos perfectamente conservados, cerámicas rituales y petroglifos que aún hoy no han sido descifrados por completo. Para muchos arqueólogos, estos sitios representan uno de los vínculos más directos con la cosmovisión mesoamericana del más allá. Belice es así, un país donde cada rincón esconde un relato, un mito, una criatura o una ruina que conecta el presente con un pasado que sigue muy vivo. ¿Qué es el gran agujero azul y cómo se formó? Nadie lo sabe con certeza. Algunas teorías sugieren que se originó durante la última era glacial, cuando el nivel del mar era mucho más bajo y el agujero no estaba bajo el agua. Se cree que entonces era un sistema de cuevas seco que colapsó con el paso del tiempo. Otras hipótesis apuntan a que fue una combinación de procesos geológicos y cambios abruptos en el clima lo que dio origen a esta maravilla natural. Sea cual sea la explicación, lo cierto es que el gran agujero azul sigue siendo uno de los fenómenos geográficos más enigmáticos del planeta, atrayendo tanto a científicos como a aventureros. Desde el aire parece un ojo oscuro que vigila desde el fondo del mar. Desde dentro es un mundo silencioso y profundo, donde la luz se disuelve y lo desconocido se vuelve palpable. Belice es también uno de los pocos países del hemisferio occidental donde la noche conserva aún su oscuridad natural. En muchas de sus reservas naturales, como el Parque Nacional Mountain Pine Ridge, las noches son tan puras que la Vía Láctea se extiende como una herida de luz en el cielo. En estas regiones, alejadas de toda contaminación lumínica, es posible observar lluvias de meteoros, satélites cruzando el firmamento e incluso, en noches especialmente claras, los anillos de Saturno con un telescopio modesto. Para los amantes del cielo, Belice es un paraíso escondido. No solo por la visibilidad impresionante de sus cielos, sino también por su ubicación cerca del Ecuador, que permite observar tanto constelaciones del hemisferio norte como del sur. Astrónomos, fotógrafos y curiosos de todo el mundo se reúnen aquí en retiros para contemplar el firmamento como lo hacían los antiguos mayas, quienes también encontraron en las estrellas guía, calendario y mito. Y si las estrellas cuentan historias en el cielo, la gastronomía de Belice cuenta historias en cada plato. Esta cocina única es el resultado de siglos de mestizaje cultural, influencias mayas, garífunas
Criollas, mestizas, indias y hasta menonitas se mezclan en una sinfonía de sabores. Desde el tradicional rice and beans con leche de coco y pollo guisado hasta el hudut, un plato garífuna hecho de pescado cocido en leche de coco acompañado de una pasta de plátano verde. Cada bocado es una invitación a conocer la historia de un pueblo que ha sabido conservar su identidad en la mezcla. En las comunidades mayas del sur se cocina con ingredientes milenarios: maíz nixtamalizado, cacao puro y achiote. Las tortillas se hacen a mano sobre comales de barro y el tamale, relleno de carne, vegetales y especias, se envuelve con hojas de plátano antes de cocerse al vapor. Mientras tanto, en el norte del país, la influencia mestiza se nota en platillos como los salbutes y panades, similares a empanadas fritas rellenas de pescado o frijoles. Lo más sorprendente es que en Belice se come también iguana, conocida localmente como pollo de los árboles, y en algunas regiones rurales es posible encontrar carne de gibnut, un roedor de gran tamaño que fue el plato principal en una cena ofrecida a la reina Isabel II durante su visita al país. Pero más allá del exotismo, la cocina beliceña es ante todo un reflejo de comunidad. Muchas recetas se preparan colectivamente, como parte de celebraciones, rituales o festividades religiosas. Comer aquí no es solo nutrirse, es compartir, contar historias y honrar la tierra que da sustento. Y hasta aquí este pequeño documental sobre Belice. Si te ha fascinado la historia y las costumbres de este increíble país, no te puedes perder el viaje a Namibia que tenemos en el canal. Hablamos de tribus misteriosas, paisajes deslumbrantes y secretos que solo pocos conocen. Si te gustan los destinos sorprendentes, te aseguro que no querrás perdértelo. Pero ahora queremos saber de ti. ¿Te atreverías a sumergirte en una cueva sagrada maya? ¿O a probar un plato que no encontrarás en ningún otro lugar del mundo? ¿Cuál de todas estas curiosidades te pareció la más impactante? Déjanos tu opinión en los comentarios, que leemos absolutamente todo. Y si te gustó este viaje, suscríbete y activa la campanita. Porque en el próximo episodio vamos a llevarte a otro rincón del planeta donde las costumbres también te van a dejar con la boca abierta.